Los saludos. Hola Ana, Buenos días, Diego. ¿Cómo estás? estoy bien. ¿Y tú? ¿Qué hay de nuevo? Mucho. Aquí estamos haciendo nuestra primera grabación de vocabulario para Idioma Pro. Oh, explícame eso. Bueno, ¿recuerdas que ya hicimos una lección de gramática hoy? Claro, cuando hablábamos de los pronombres sujetos. Entonces, eso fue la parte de gramática. ¿Y ahora vamos a hacer una lección pequeña de vocabulario? Exactamente. Cada lección de gramática es seguida de una lección de vocabulario. Me parece perfecto combinar las dos partes, Ana. Un poquito de gramática y un poquito de vocabulario en cada lección. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en nuestra primera lección de vocabulario? Hoy vamos a hablar de los saludos y despedidas básicos en español. De verdad, Diego, tú ya empezaste la lección cuando me dijiste hola, Ana. Es muy común saludar a alguien con hola en cualquier hora del día, normalmente en una conversación un poco más informal. Entonces, si yo quiero saludar a alguien como mi jefe o una persona mayor o a un desconocido cortésmente, ¿qué debería decir en esas ocasiones? Pues dependiendo de la hora, puedes decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Buenos días se usa en la mañana antes del mediodía. Y puedo saludar a alguien con buenas tardes durante la tarde, es decir, después de mediodía. Exacto. Se usa buenos días en la mañana, buenas tardes en las tardes y buenas noches cuando ya está oscuro afuera. Excelente. Ahora eso me queda muy claro. Y hace poquito, después de que me saludaste con buenos días, me hiciste una pregunta. Claro, después de dar el saludo inicial, es cortés hacerle una pregunta simple a la persona para saber cómo está. En nuestro caso, ya que somos amigos, yo te pregunté, ¿cómo estás? Si fueras mi jefe o alguien que no conociera, yo sería más formal y diría, ¿cómo está usted? En vez de, ¿cómo estás? También yo he oído ¿cómo te va? O ¿cómo le va a usted? Usado en casos similares. ¿Qué significa eso? Si preguntas a alguien cómo te va, estás preguntando cómo va todo en general para esa persona. Es algo parecido a ¿cómo te va la vida? Sin embargo, sabe que no es necesario dar una respuesta muy específica con muchos detalles en cuanto a cómo te va todo en la vida. Puede ser visto simplemente como un saludo cortés y dar una respuesta simple de bien, gracias o más o menos. Es perfectamente aceptable. Después, puedes replicar la pregunta con simplemente preguntar ¿y tú? O ¿y usted? Igual a lo que nosotros decimos al inicio aquí. Pero ahora que hemos hablado de los saludos, preguntas de cortesía y las respuestas simples, tengo mala noticia. ¿Cuál sería eso, Diego? Estamos llegando al final de nuestro primer podcast y ya es hora de despedirnos. Pues sabíamos cuando empezamos esta grabación que nada bueno puede durar para siempre. Ya es hora de decir adiós, o en mi caso, yo personalmente prefiero decir chao. Pero a todos nuestros estudiantes, no se preocupen. Volveremos mañana con más lecciones y grabaciones. Así que, hasta mañana, amigos. Hasta pronto, nos vemos entonces.